Muy bien, vamos a resolver el problema que quedó pendiente. Ya tengo aquí el problema escrito y vamos a ver qué es lo que tenemos. Bien, queremos saber cuál es la iluminación producida por una lámpara de 120 candelas en una superficie perpendicular ubicada a 2.5 metros. Por lo tanto, la ecuación que debo manejar es esta, donde tengo que la iluminación es igual a la intensidad entre la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo. Este ángulo va a aparecer o se va a manifestar cuando nosotros inclinemos o movamos nuestra lámpara. En este caso, vamos a ver qué datos me da el problema. El problema está dando lo siguiente. Me está diciendo que mi lámpara, es decir, este elemento que tengo acá, va a producir 120 candelas. Y también me está diciendo que se encuentra a 2.5 metros de distancia de nuestro objeto iluminado. Ahora, es importante aquí revisar y siempre checar que mis datos estén en las unidades del sistema internacional. Es decir, que si tú estás manejando o estás hablando de distancia, estés hablando de metros. En este caso, está en metros. Si no, hay que convertirlo. Ahora bien, ya tengo lo que es la intensidad, ya tengo la distancia, pero me falta el ángulo. En este caso, mi ángulo va a ser 0 porque mi lámpara no está presentando ninguna inclinación, está de manera recta, ¿vale? Se encuentra de manera recta, por lo tanto no hay ningún ángulo, el ángulo es 0. Vamos a sustituir todos esos valores en esta ecuación y me va a quedar de la siguiente manera. 120 candelas por 2.5 metros al cuadrado por el coseno del ángulo. En este caso, mi ángulo es 0. Recuerden que el coseno de 0 es 1, por lo tanto lo puedo obviar. Y me quedaría como 120 entre 2.5 al cuadrado. Para ello solamente lo metemos a la calculadora. Ya saben, nuestra amiguita infalible. 120 entre 2.5 al cuadrado me va a dar un resultado de 19.2 lux, ¿vale? Que es la cantidad que vamos o que está en la iluminación que está produciendo esa lámpara. Así de simple y sencillo es calcular o resolver este tipo de problemas. Importante, siempre hay que identificar nuestros datos. Candela es la intensidad, R es una distancia y θ es un ángulo. Esos son los elementos que voy a tener en esta ocasión. Solamente estos. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, cuando nos reunamos pueden explayar todas sus dudas y yo les iré colocando los problemas para que los puedan resolver. Vamos a hacer el siguiente problema. Por lo tanto, muy bien, continuamos. Vamos a resolver el siguiente problema. Pero el siguiente problema se los leo, dice. Un foco produce una intensidad luminosa de 50 candelas. Está ubicado a 1.2 metros de una superficie perpendicular a él. Es decir, tengo un foco que produce 50 candelas, se encuentra a 1.2 metros de una superficie plana. Y en la segunda parte tenemos otro foco. Este foco es de 80 candelas, es decir, es más potente que el anterior. Y se coloca a una distancia. Esta distancia es una distancia X, es decir, no conocemos esa distancia, es una incógnita. Pero a esta distancia que se encuentra va a producir la misma iluminación que produce este elemento. Por lo tanto, necesitamos conocer esta distancia. Eso es lo que tenemos que calcular, es lo que nos pide el problema. Bien, para ello vamos a ocupar la misma fórmula del problema anterior. ¿Qué fórmula era? Muy bien, vamos a anotarla. La iluminación es igual a la intensidad entre la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo. En este caso podemos obviar esta parte, ya que los dos se encuentran de manera perpendicular, no están formando ningún ángulo, es decir, un ángulo es 0. Por lo tanto, esto lo podemos quitar porque coseno de 0 es 1. Por lo tanto, tu fórmula o nuestra fórmula solamente va a quedar como I entre R cuadrada. Vamos a hacer nuestros cálculos. Este problema se resuelve en dos partes. Primera parte, hay que encontrar
la iluminación que está produciendo esta lámpara de 50 candelas. ¿Por qué? Porque va a ser la misma iluminación que tendremos en la segunda parte. Por lo tanto, para calcularlo es muy fácil. Decimos que mi iluminación, vamos a ocupar otro plumón, mi iluminación, rojo, y plumón negro, ahí está. Bien, mi iluminación va a estar dada por E igual a la intensidad, que sería 50 candelas, entre 1.2 metros al cuadrado. ¿Sale? Lo colocamos en nuestra calculadora, sería 50 entre 1.2 al cuadrado, y obtenemos un resultado de 34.72222, es un número periódico, vamos a dejarlo así, luz. Bien, teniendo esa información nosotros vamos a poder calcular esta distancia. Esto solamente me permitió calcular la iluminación. Recuerden que el programa dice que la iluminación que hay acá es la misma iluminación que tendremos en la segunda parte. Por lo tanto, segunda parte, tenemos que mi iluminación debe ser igual a la intensidad entre la distancia al cuadrado. ¿Qué datos conozco? Como es la misma iluminación producida aquí, ya la calculé, ya conozco ese dato. ¿Conozco la intensidad? Sí, conozco la intensidad que da el foco. ¿Qué me falta? R. Por lo tanto, la tengo que despejar. Es un despeje fácil, recuerden. En este caso, quedaría de la siguiente manera. R es igual a la raíz cuadrada de la intensidad entre la iluminación. Lo único que hice fue, está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo, y para quitar el cuadrado con una raíz. Es un despeje sencillo. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. Es decir, R va a ser igual a la raíz cuadrada de la intensidad. ¿Quién es? 80 candelas. Entre la iluminación, que serían 34.72 luz. Hago esa operación en mi calculadora, es decir, 80 entre 34.72, y le saco la raíz cuadrada, y me da como resultado 1.51. Pero hay que redondearlo, recuerden. Quedaría como R es igual a 1.52 metros. Quiere decir que la distancia a la que se debe colocar este foco o esta lámpara debe ser a 1.52 metros de distancia para que produzca la misma iluminación que una lámpara de menor potencia. Y hemos terminado el problema. Ya tengo mi resultado. ¿Cuál era mi respuesta? 1.52 metros.